Ese canto me recuerda los primeros años, ¿verdad? Cuando empezábamos a aprender canciones, esa era una de las canciones que cantábamos a cada rato. Ya la gente ya van a cantar esa, decía la gente. Ya sabían las que íbamos a cantar como familia. Qué bueno es saber que usted está ahí, he estado viendo ahí sus comentarios, sus saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. De verdad que nos sentimos muy felices porque el propósito de estos contactos es que Dios nos bendiga a todos y que su vida sea bendecida, que su vida sea bendecida. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero, por favor, que usted busque, en primer lugar, que busque y tenga listo ahí, ¿verdad? Busque, por favor, el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Busque el libro de Crónicas y téngalo ahí, enfrente, abiertito ahí, vean, abierto ahí. Vamos a orar para pedir que Dios ministre nuestras vidas a través de su santa palabra. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor Jesús, de compartir estos minutos con mis hermanos, de poder, Señor Jesús, recibir esa bendición de parte de ellos y poder brindar una bendición de parte nuestra. Juntos clamamos para que la bendición tuya se derrame sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestra fuerza, sea nuestro escudo, sea nuestra defensa y sea, Señor Jesús, todo ese motor que nos mueve. Gracias, Señor. Pedimos con todo nuestro corazón que la unción de tu Espíritu se siga derramando en esta noche, Señor, y podamos ser, Señor Jesús, receptores, buenos receptores de esta bendición que tú estás regalándonos, Padre. Que tu palabra venga a sellar, Padre Jesús, esta reunión. Que tu palabra venga, Señor, a sellar ese regalo maravilloso que tú quieres darnos esta noche y que nos estás entregando ya, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios eterno. Donde quiera que se encuentren mis hermanos, Padre, que la gloria tuya pueda resplandecer sobre ellos y que tu mano bendita pueda, Señor Jesús, ser esa mano preciosa que acaricie, que consuele, que bendiga, Señor, que sane. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Se considera usted un buen resolvedor de problemas? Podría usted decir, ¿quiere resolver un problema? Venga, yo tengo la respuesta. Yo sé cómo usted puede resolver su problema. Pues hay muchas personas, fíjese, en el mundo, en este tiempo, hay muchas personas que están, dice el dicho popular, quebrándose la cabeza para ver de qué forma pueden resolver los problemas que les abaten. Una de las cosas más comunes quizás en este día son los problemas, ¿verdad? Cuando uno está niño, uno no puede diferenciar los problemas, no los puede ni siquiera identificar, ¿verdad? Solo ve a veces que mamá o papá se preocupan, están ahí serios o a veces enojados, pero no puede distinguir, no puede, como dijéramos, no puede entender las razones. Lo cierto es que los problemas abaten, pero mucha gente está en este tiempo, la mayoría de las personas, envueltos en tantos problemas que quizás no encuentran la salida, quizás sienten que no hay solución, quizás sienten que ya desesperados, o sea, deben de sentir hasta desesperados de tantos problemas que están enfrentando. Pero usted y yo tenemos la respuesta. Usted y yo no escapamos a esos problemas, pero usted y yo tenemos la respuesta. Y pudiéramos convertirnos en aquellos consejeros mágicos para estas personas, para que ellos puedan encontrar de la misma manera que usted y yo lo hemos encontrado, de la misma manera ellos puedan encontrar la solución a sus problemas. Vamos a decir que congregarse, que es una de las cosas con las que muchos luchan en este tiempo, congregarse, ir a la iglesia con frecuencia, no es garantía de que usted no va a tener problemas.
Usted puede llegar todos los días a la iglesia, todas las veces que hay actividad, podemos estar en la iglesia, pero eso no garantiza que los problemas no van a llegar a nuestra vida, ¿no? No van a llegar a nuestra familia, no van a llegar a nuestros hijos, no nos van a afectar a nosotros, no es garantía. Lo que sí es garantía de que si nosotros nos congregamos frecuentemente, si somos fieles en congregarnos en la asistencia a la iglesia, estamos siendo alimentados. Y cuando estamos siendo alimentados, al mismo tiempo estamos siendo preparados para resolver ese problema, para enfrentar ese problema, para encontrar la solución a esos problemas. Ciertamente no venimos a la casa de Dios, no vamos a la casa de Dios, no vamos a la iglesia para evitar los problemas. Si alguien le dice a una persona, mira, tú quieres resolver tu problema, tú congrégate, porque ahí cuando tú te congregues o cuando tú aceptes a Cristo, tus problemas van a desaparecer mágicamente. No es cierto, vamos a tener problemas. Vamos a seguir enfrentando problemas donde quiera que estemos. Y una de las cosas que no podemos evitar es eso, los problemas. No podemos evitar problemas. Y no vamos a ir a la iglesia, yo sí me voy a congregar porque necesito que mis problemas se resuelvan. No. Lo que sí es que debemos de saber y estar seguros es que estar en la casa del Señor nos prepara para cuando esos problemas lleguen, usted y yo sepamos qué hacer. Para que cuando esa dificultad llegue a nuestra vida, nosotros no tengamos por qué frustrarnos, deprimirnos y acostarnos ahí en el rincón más profundo de nuestra casa, lamentándonos y llorando por la situación que estaríamos enfrentando, sino que por el contrario, usted y yo podamos encontrar la respuesta a ese problema o saber cómo actuar ante esos problemas. Esta noche vamos a ver un par de ejemplos. Un par de ejemplos, no nos vamos a extender mucho, un par de ejemplos serán suficientes de cómo hicieron aquellos que se vieron agobiados por problemas, y no problemas tan simples, problemas bien serios, ¿verdad? Problemas bien serios. Y es preciso que usted y yo también aprendamos a enfrentar los problemas. ¿Qué logramos cuando usted y yo aprendemos a enfrentar los problemas? Cuando sabemos qué hacer cuando vienen los problemas, eso nos califica para poder ayudar a otros que no saben qué hacer ante las circunstancias difíciles. Así que usted y yo somos esas personas que se están preparando, que se están preparando, que se están puliendo para que cuando usted y yo enfrentemos a una persona o conozcamos a una persona que tiene un problema, que no le encuentra solución, que lo está destruyendo, que lo está dañando, usted y yo podemos dar un consejo a tiempo. Somos consejeros y para la consejería, esta consejería y para la solución de estos problemas, no tenemos que ir a la universidad X o a la institución Y para prepararnos o estar sentados en las aulas de los mejores psicólogos para que nos enseñen. Basta con que usted y yo seamos fieles asistentes a la iglesia del Señor, que seamos fieles a la lectura de la palabra, que seamos personas que meditemos en la palabra de Dios y que vayamos aprendiendo en el camino para poder ayudar a otros, para poder ayudar a nuestra familia. Es que nosotros a veces tenemos familiares muy cercanos que están emproblemados y muchas veces no encontramos la palabra para decirles. ¿Cuántas veces nos quedamos callados solo viéndonos y los abrazamos y empezamos a llorar con ellos y no hayamos qué decirles? No encontramos la palabra justa para poder ayudarles. Pero esta noche vamos a ver qué hicieron estas personas que enfrentaron problemas serios. Antes quiero remarcar tres cosas. Ya iba a ser dos, ¿verdad? Tres cosas. Primero, para empezar a resolver los problemas, para que el problema comience a tener una solución, usted y yo debemos de reconocer, en primer lugar, tenemos que reconocer que necesitamos la dirección de Dios. No podemos basarlo en nuestra experiencia personal vivida. No podemos decir, yo tengo 80 años de vida y entonces yo tengo la respuesta para todos los problemas. Necesitamos la ayuda de Dios. Ante cualquier circunstancia, necesitamos la ayuda de Dios. Usted debe de reconocer eso. Usted debe despojarse de toda vanidad, de toda vanagloria y no creer que porque su preparación, si tiene un doctorado o tiene un diplomado o tiene no sé cuántas licenciaturas, usted necesita y yo necesito la ayuda de Dios para poder resolver cualquier problema que pueda llegar a mí.
cualquier problema. Tenemos que reconocer primero que necesitamos la ayuda de Dios. En segundo lugar, tenemos que comenzar a aprender de las experiencias de otros. A mí me preguntaban hace muchos años, y al principio de mi vida cristiana yo no sabía qué responder, pero me preguntaron hace muchos años, ¿y cómo es posible que la palabra de Dios que habla debería de hablar de hombres santos, de mujeres santas, de hombres puros, de hombres rectos, está llena de hombres pecadores? Es la historia de hombres que fallaron, de un pueblo que fracasó. ¿Cómo es posible que ahí haya tanta maldad escrita en la palabra de Dios? Tantos hombres que fracasaron, tantas personas que fallaron. Y luego el Señor me enseñó, me hizo entender que esos fracasos, esos errores, esos traspiés que todos estos hombres y mujeres de los cuales se escribe en la Biblia están ahí, es para que yo pueda aprender de ellos, para que yo no me equivoque de la misma manera. Mira, hay gente que no aprende de las experiencias de otros y tiene que experimentarlas por sí mismo. Y algunos jóvenes incluso, ¿verdad? Dicen en determinado momento, déjenme equivocarme, hombre, para aprender yo. Yo tengo que meter la pata para entender, para poder entender y para aprender en la vida. Pero pienso que podemos aprender. Si usted ve que otro va caminando y hay una tapadera de esas que se roban constantemente aquí en El Salvador y se va en el hoyo, dígame si usted no se detiene y busca hacerse a un lado para no caer en el mismo orificio. Sería bien absurdo que yo vea que otro se cae en ese orificio y yo siga caminando como si nada y me vaya también en el hoyo. O sea, tenemos que aprender de las experiencias de otros. Otros fracasan, tienen malas actitudes, tienen malas conductas. Yo debo de aprender de la mala experiencia de otro, de los dolores en otros, lamentablemente. Debería de aprender de eso. Y viendo el peligro, mejor me aparto, mejor me alejo, mejor cambio, mejor renuevo mi vida, cambio mi vida, ¿no? Tomo la decisión drástica muchas veces de cambiar mi vida. ¿Basado en qué? En la experiencia de otro. ¿Por qué tenemos que esperar sufrir? ¿Por qué tenemos que esperar fracasar nosotros cuando el mundo está lleno de ejemplos de gente que fracasa por malas decisiones? Entonces debemos de aprender de las experiencias de otros, además de las experiencias mías. Yo tengo que aprender de mis golpes, por supuesto, pero no puedo pretender que todo lo voy a aprender solo por mis propios fracasos. Tendría que tomar la experiencia de otros para que mis fracasos, para que mis problemas, para que mis traspiés sean menos en la vida. Y la Biblia está llena de ejemplos en los cuales usted y yo podemos basarnos y decir, oh, si este hombre, si esta mujer vivió de esta manera y tuvo este problema, yo no quiero pasar eso, entonces yo tengo que actuar de una manera diferente. En tercer lugar, yo debo de escuchar, poner atención a las personas que de verdad me quieren ayudar. Muchas veces cerramos los oídos a aquellas personas que sinceramente quieren ayudarnos. Muchas veces cerramos nuestros oídos al consejo de aquellas personas que nos aman, que nos quieren y que nos quieren aconsejar, que nos quieren ayudar. Y nosotros somos muy orgullosos, decimos, no necesito, yo no necesito. ¿Y qué me puede enseñar esta persona a mí? ¿Y qué puedo aprender de esta persona? ¿Y qué consejo me puede dar esta persona? Muchas veces hay personas alrededor nuestro que han pasado situaciones más difíciles de que las que nosotros atravesamos y tienen una experiencia vivida que nos puede servir a nosotros. Una palabra de estas personas, un consejo de estas personas, es bien importante que aprendamos a valorar, a recibirlo, a atesorar. Tres cosas. Reconocer que necesitamos la ayuda de Dios ante cualquier problema que podamos enfrentar. En segundo lugar, aprendamos no solo de nuestras experiencias, sino de las experiencias también que otras personas están viviendo en la vida, ¿no? Y en tercer lugar, no nos cerremos al consejo de aquellos que han vivido. No nos cerremos al consejo de aquellos que han experimentado. Escuchemos la voz de aquellos que nos quieren bendecir, que nos quieren ayudar. Y yo le aseguro que el camino será más fácil para cada uno de nosotros. Veamos en segundo de Crónicas, cuando usted lo tiene ahí, ¿verdad? Capítulo 20. Vamos a leer algunos versículos, serán
un poco, quizás lo va a sentir largo porque casi siempre leemos un versículo nada más, pero tengo que leer por lo menos 9, debería de leer más, pero vamos a leer por lo menos 9 versos para entender el contexto, para meternos en el contexto de lo que está pasando aquí con este personaje. Dice el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 1 al 9, vamos a leer. ¿Usted lo tiene? Bueno, prepárese ahí y vaya leyendo conmigo, ¿verdad? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, el rey Josafat, tuvo temor, dice. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en las asambleas de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano su tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario y tu nombre diciendo, santuario a tu nombre diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Vamos a llegar hasta ahí. Sí, sigue la historia, ¿no? Sigue la historia. Pero Josafat estaba enfrentando un problema que no era sencillo. Era el rey de Israel. No fue uno de los, de los reyes de los que se dice que fue de los más malos. Y de repente se le acercan y tiene un gran problema. Está siendo asediado por pueblos enemigos y son contados por muchos más de los que él pudiera tener en Israel para defenderse, ¿no? Entonces, está rodeado de estos, vienen multitudes de gente experta en la guerra que no están dispuestos a ceder perpetuamente las tierras en las que ellos habitaban cuando Israel entró en Canaán. Entonces viene Josafat y hace algo que usted y yo deberíamos de aprender, y debemos de tomar en cuenta. Todo cristiano centrado tendría que hacer esto que hizo Josafat ante un problema tan difícil. ¿Se puede imaginar de qué magnitud sería este problema? Es como que nosotros dijéramos que en nuestra casa de repente se agolpan alrededor de nuestra casa y de nuestra familia 20,000 personas que nos quieren dañar, que nos quieren matar. Y vienen armadas con toda clase de armamento y vienen con armamento pesado y con toda clase de armas y vehículos para destruir nuestra casa. ¿Y cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo sentiríamos el problema? Si cuando estábamos en el tiempo de la guerra civil que se dio aquí hasta el tope que le llamaron, nosotros nos sentíamos muy presionados, muy estresados, muy preocupados. Y la guerra no era contra nosotros particularmente. Sin embargo, el ruido, el movimiento alrededor de nosotros era de tal manera que bien pudiéramos, cualquiera de nosotros, haber quedado tendidos ahí como víctimas de ese pleito. Era un estrés horrible. Usted lo debe haber vivido. Muchos de ustedes, por lo menos, lo deben haber vivido. Muchos jóvenes abajo de los 25 años quizás lo ven esto como una historia, ¿verdad? Como algo histórico. Pero los que ya pintamos algunas 3, 4 canas, lo vivimos. Y fueron momentos de angustia terribles
¿Qué es lo que habrá sentido este rey? ¿Qué es lo que habrá sentido este pueblo, esta nación, cuando se dan cuenta que ejércitos por millares vienen a destruirlos, vienen a hacer guerra contra ellos y sienten que no tienen posibilidades ante esta situación? Pues era quizás para decir, cojamos maletas y vamos a buscar otra tierra, porque aquí la guerra no la tenemos ganada, no tenemos oportunidad. Busquemos mejor otro lugar donde no nos saquen tan violentamente como estos quieren sacar, ¿no? Pero hizo algo bien importante, fíjese, en el versículo 3 dice que él dice que tuvo temor primero. ¿Quién no tendría temor ante esta amenaza, no? Tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué significa para un rey humillar su rostro? Usted y yo sabemos por la historia que leemos, por las historias que leemos, las costumbres hacia los reyes, las costumbres de los pueblos, cuál es la actitud que debe tomar el pueblo hacia los reyes, ¿no? Los reyes siempre estaban en un lugar más alto que el pueblo. Una tarima, se hacían una tarima muy alta, de un metro, por lo menos 1,5 metros de altura, donde estaba el trono real y ahí estaba el rey sentado. Y aun cuando él estuviera sentado, su altura quedaba sobre cualquiera que estuviera parado abajo en el salón principal. Nadie podía estar arriba de la altura del rey. Eso era incorrecto. Entonces, cuando el rey bajaba y caminaba, ¿por qué era eso de que todos se agachaban en la reverencia? Porque no podían quedar sobre la altura del rey. Eso podía generar problemas para ellos e incluso la muerte. No podían pretender estar a un nivel más alto que el rey. Entonces, que la gente que lo que hacía era humillarse prácticamente, bajarse, lo que decimos nosotros, bajarse, ¿verdad? Todavía en este tiempo, cuando usted viene una persona importante, algunos todavía de esos hombres, presidentes de otras naciones o reyes de otras naciones, los que lo reciben le hacen una reverencia. Eso quiere decir, yo estoy a su disposición. Este rey lo que hizo fue, dice, humillar su rostro para consultar a Jehová. Eso quiere decir, se bajó. Humillar el rostro era pegar el cachete en el piso, postrarse. Este rey se postra. ¿Por qué? Porque era la actitud donde él no podía quedar por ninguna circunstancia más arriba que Dios. Ahora él está con un problema serio enfrente, está con un problema que no encuentra solución, está desesperado, tiene, dice la Escritura, temor. Y lo que se le ocurre, lo que viene a su mente es, voy a humillarme delante de Dios para preguntarle a Dios, para estar delante de la presencia de Dios y preguntarle qué puedo hacer, cómo puedo hacer, qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto. Era el rey y bien pudo haber dicho a todos los demás, vea, hagamos consejo y ahora díganme cuál es la respuesta que tenemos que dar nosotros a esta circunstancia. Encuéntrenme una solución o los decapito a todos. Sin embargo, el rey dice, humilló su rostro. Muchas veces queremos enfrentar los problemas con orgullo. No queremos humillarnos ni siquiera delante de Dios. Pretendemos que Dios me dé la respuesta porque está obligado a hacerlo. Muchos creen que Dios está obligado a bendecir mi vida y a cuidarme y a guardarme el camino. Piensan que está obligado. Y muchas veces nosotros salimos por la mañana y decimos, Señor, arregle el tráfico. Señor, quita todo estorbo que tengan. Como que si Dios fuera un sirviente nuestro. Cuando deberíamos antes de salir humillar nuestro rostro y decirle, papito lindo, perdóname. Aquí estoy, yo no sé qué circunstancia voy a enfrentar en la calle, no sé qué problema difícil voy a enfrentar, pero aquí estoy, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu misericordia. Humillar nuestro rostro delante de Dios para poder hablar con Él. ¿Cómo puedo hablar delante de Dios erguido, orgulloso, prepotente? Este rey era la mayor autoridad en este momento. Sin embargo, él entendió
Entendía que delante de Dios no era nada. Que si tenía poder era porque Dios le había delegado ese poder. Y si se sostenía como rey era porque Dios lo respaldaba y lo sostenía como rey. Decide presentarse ante Dios a pedir ayuda. E hizo algo más. Y dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hizo pregonar ayuno. Y me recuerda aquella historia de aquel profeta que es mandado por Dios a predicar a Nínive, a predicar arrepentimiento. Y dice, ¿por qué voy a ir a predicarle a Nínive? Esta gente no merece que yo le hable de cosas buenas. Y el rey de Nínive, cuando se entera que este hombre anda predicando un mensaje tan simple, arrepiéntanse porque Dios dentro de poco va a enviar juicio sobre esta ciudad. Dice que el rey convoca ayuno a todo el pueblo de Nínive. Hasta los animales dejaron de comer. Y este rey hace lo mismo. Dice, este rey hace pregonar ayuno. Quiere decir, manda mensajeros por toda la ciudad, manda los mensajeros por toda la nación diciendo, este es el momento de hacer ayuno y oración porque tenemos un problema serio y solo lo podemos enfrentar en ayuno y oración. ¿Qué le parece? ¿Cuántas veces nosotros queremos resolver los problemas por nuestros propios medios, no? Queremos encontrar una solución que venga de nuestra mente. Queremos encontrar una solución que venga de un amigo. Queremos encontrar una solución que venga de un banco. Queremos encontrar una solución que venga de los estudios que he cursado en las mejores universidades. Queremos encontrar una solución porque soy inteligente y tengo la capacidad de hacerlo. Y se me olvida que lo que tengo que hacer ante cualquier circunstancia, grande, mediana o pequeña, es primero humillarme delante de Dios y luego despojarme de todo aquello que me aparta de mi comunión con Dios. Y el ayuno es una ocasión maravillosa para no estar preocupado por cosas que ocupan mi mente en vez de ocuparme en la comunicación con Dios. Invita al pueblo para que lo haga. No se encierra en su dormitorio a llorar. No se encierra en su casa, en su habitación a llorar y a lamentarse y a quejarse con Dios. Dice, tenemos este problema, vamos hoy a enfrentarlo e invita, convoca a toda la nación para que lo haga. Se reconoce como una persona impotente. Este rey estaba diciéndole a aquella nación, yo no tengo la capacidad para resolver este problema, no encuentro la solución, no la tengo, no sé qué hacer, así que juntos vamos en este momento a humillarnos y a clamar a Dios para que venga una respuesta de parte de Dios. Y comienza a orar. Después de que el hombre se humilla, después de que el hombre ayuna, está en ayuno, empieza a orar, va a la casa del Señor, va a la iglesia, va a la casa de Jehová y comienza a orar y le dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y que tienes la potestad sobre la tierra? ¿No eres tú el que nos hizo entrar en esta tierra y que nos dio con poder maravilloso la posesión de ella? ¿No es que tú nos heredaste esta tierra que le habías prometido a tu amigo Abraham? Le dice. Abraham en la Biblia es mencionado como amigo de Dios en varias ocasiones. Señor, le dice, ahora vienen estos hombres que están ahí, estos hombres que se han juntado ahí alrededor de nosotros y vienen a quitarnos esta tierra que tú nos has dado. Y Dios escucha la oración de este hombre y la oración de este pueblo. Un hombre y un pueblo humillado. Un hombre y un pueblo que hacen lo que debemos hacer cuando enfrentamos dificultades, cualquier dificultad que se llama enfermedad, se llama problema económico, se llama quizás problema familiar, se llama problema en la iglesia, se llama problema en el trabajo, en el estudio, problemas con los vecinos, se llaman problemas de cualquier tipo de enfermedad o salud, nuestra salud quebrantada. Tenemos que humillarnos delante de Dios y proclamar ayuno y oración. Y no solo nosotros, tenemos que reconocer que necesitamos ser un solo cuerpo, primero en la casa, después en la iglesia. Como pueblo de Dios, tenemos que estar unidos.
clamar, interceder unos por otros, clamar a Dios por misericordia y despojarnos de todo orgullo, despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, que nos aparta de Dios, y consagrarnos a Él, dedicarnos a hablar con Él, enfrentarnos en la casa de Dios, a humillarnos y a doblegarnos y a reconocer que no hay poder más grande que el poder de Dios. Y mire, Dios escucha y le dice en el versículo 5, se levanta en la iglesia, en la casa del Señor, se levanta un hombre que es tomado, dice, por el Espíritu de Jehová, y dice, oíd, versículo 15, oíd Judá todo. No estaba solo el rey, estaba todo el pueblo congregado alrededor de la casa del Señor. Estaban ahí reunidos y este hombre es tomado por el Espíritu Santo y empieza a hablar de parte de Dios como un profeta y dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. La guerra que tú está frente a ti no es tuya, es de Dios. Por lo tanto, dice el Señor esta noche, no temas ni te amedrentes delante de esa enfermedad, no temas ni te amedrentes delante de ese problema económico, no temas ni te amedrentes delante de esa dificultad en la familia, no temas ni te amedrentes porque hay peligro en tu trabajo, no temas ni te amedrentes por nada de lo que te esté enfrentando que quiera humillarte, porque la guerra no es tuya, sino de Dios. ¿Qué parece? Dios escucha la oración de sus hijos cuando están humillados, quebrantados, reconociendo que la única posibilidad de respuesta viene de Él. Dios dice a este rey y te dice a ti y a mí ahora si estás emproblemado, si hay alguna circunstancia difícil que te está estorbando, si hay una dificultad, una enfermedad y te han dicho, mira, ya no hay más, no hay esperanza. Dios dice para ti, para mí, no te amedrentes, no temas delante de eso que te está atemorizando, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y le da la respuesta. Dice, mañana, dice, descenderá contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Israel. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Israel, Judá, este pueblo de Dios, no tuvo que mover un dedo para que estos pueblos, estos ejércitos fueran derrotados. Dice la escritura, si usted sigue leyendo y puede hacerlo ahí tranquilamente después de este culto, dice la escritura que toda la emboscada que ellos habían armado, se emboscaron entre ellos mismos y se comenzaron a matar entre unos y otros hasta que se acabaron todos. Israel solo estuvo parado en la montaña viéndolos y cuando bajaron vieron que todos habían perecido. ¿Y qué hizo Israel? Tomó el botín como si ellos hubieran ganado la batalla. ¿Sabe por qué? Porque tu batalla y mi batalla no la ganas tú ni la gano yo, la gana Jehová de los ejércitos. Él gana esa batalla, Él gana esa enfermedad, Él gana, Él sana esa enfermedad, Él provee esa necesidad, Él arregla tu hogar, Él hace lo que tenga que hacer para que tú conserves tu trabajo, Él hace lo que tenga que hacer para que tú pases esas materias que ahora te abaten, porque la guerra no es tuya, sino de Él. ¿Qué hay que hacer? Humillarnos delante de Dios. Despojarnos de todo aquello que nos aparta y que nos bloquea acercarnos al Señor, que nos distrae de la comunicación con Dios. ¿Funcionará? A Josafat le funcionó. Yo creo que a ti y a mí nos funciona porque la palabra es para ayer y para hoy y por los siglos. Y la palabra era para Josafat y era para ti y para mí. Así que no importa lo que te esté abatiendo ahora, aquel enemigo que se para dentro de ti para ponerte temor y decirte, ahí voy y te voy a destruir. La guerra no es tuya, es de Dios. Así que no temas, no te amedrentes, porque Dios tiene respuesta. Dios tiene respuesta. Experiencia de Josafat en la escritura.
que debemos de capitalizar nosotros. Vamos más adelante en las Escrituras, en el libro de los Hechos, y vamos a encontrar ahí en el capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Usted tiene la Biblia ahí? Capítulo 12 del libro de los Hechos. Vamos a leer ahí 5 versículos. Una segunda experiencia, y esto será el cierre de hoy. Dice la Escritura en el capítulo 12, versos del 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, la fiesta, ¿no? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, para sacrificarlo, ¿no? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro tenía una circunstancia bien difícil, pero no solo Pedro, la iglesia atravesaba una circunstancia bien difícil. La iglesia estaba siendo azotada por la furia de aquellos que no querían que se predicara el evangelio que Jesucristo había enseñado. Estaba siendo azotada y perseguida por aquellos que se decían religiosos, servidores de Dios, pero que odiaban a las personas que abrazaban la enseñanza de Jesús y que la compartían. Eso les botaba su negocio, eso les botaba su modo de vida, eso les hacía perder a ellos autoridad. Y arengaban y convencían a las autoridades para que los persiguieran y los mataran. Y Herodes, cuando toma preso a Jacobo y lo decapita, eso significa a espada, y lo decapita, la gente ve que los judíos, no los judíos en realidad el pueblo, los religiosos de aquel tiempo y los seguidores de esos religiosos se habían sentido felices y estaban celebrando que habían eliminado a uno de sus grandes enemigos. Dijo, ahora voy a agarrar a otro famoso, ¿no? A Pedro. Y voy a esperar que pase esta fiesta, ¿verdad? Cuando ya sea oportuno de volver a ganar, a que se vuelva efervescente esta alegría en este pueblo, para que me sostengan a mí, para que me ratifiquen en mi puesto y para que me ayuden. Y se voy a soltar después de la fiesta, Pedro, lo voy a sacar y lo voy a también a sacrificar delante del pueblo. Y toma preso a Pedro. Ya había decapitado. Ahora Herodes tenía la determinación de exterminar a todos los cristianos. Eso lo hacía sentir a él poderoso. Eso lo hacía sentir a él respaldado por el pueblo, ¿no? Ahora Pedro estaba encarcelado y no estaba encarcelado como cualquier preso. Dice lo que, fíjense qué concepto más tremendo era para un solo hombre. Vea lo que este hombre dice. Lo puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, eran 16 soldados que estaban cuidando el entorno de la cárcel donde estaba Pedro. Cuánto temor en el corazón de Herodes de que este hombre pudiera ser liberado. Cuánto temor de que Dios pudiera hacer algo en lo más profundo de su corazón. Él sabía que Pedro tenía el respaldo de Dios. Sin embargo, no le convenía porque políticamente perdía autoridad. Y entonces piensa, lo voy a cuidar bien, no se va a poder escapar. 12 hombres vigilando la cárcel, imposible que este hombre encadenado pueda escaparse, ¿no? ¿Sería sencillo el problema que tenía Pedro? ¿Sería sencillo el problema de la iglesia en este tiempo? El problema de la iglesia nosotros no lo podemos visualizar porque no lo hemos vivido, mi hermano. Si solo aquella gente que es perseguida en otras naciones, que nosotros las vemos muy lejanas y que son muertos por causa del evangelio, hombres y mujeres que son sacados de sus casas y asesinados en público por pregonar el evangelio de Jesucristo. Usted y yo no lo hemos vivido. Usted y yo vamos libremente si queremos y la mayoría de nosotros no quiere y no va y se queda en su casa, pero lo podemos hacer libremente. Podemos hablar de Cristo, pararnos en un parque con un megáfono o a viva voz y a gritar sobre el evangelio el tiempo que querramos y lo más que vamos a recibir es una burla, una crítica de la gente que va pasando. Pero no tenemos esta persecución que en este tiempo había. No la hemos vivido.
Pero esta gente, el pregonar el evangelio de Cristo, el predicar el evangelio de Cristo, en ello les iba la vida. Cada vez que hablaban de Jesús y compartían las buenas nuevas de salvación y no sabían con quién lo estaban hablando, se arriesgaban a que ese hombre fuera uno de sus contrarios y que los matara. Arriesgaban su vida. ¿Por qué? Por amor a la palabra que habían recibido, porque habían sido bendecidos, porque sus vidas habían sido transformadas por esta palabra. Y eran perseguidos y muchos de ellos asesinados. Se menciona en las escrituras a un gran perseguidor de la iglesia, que luego fue un gran predicador del mismo evangelio, a Saulo de Tarso. Y como Saulo de Tarso, habían muchos otros que perseguían a la iglesia cristiana por las ciudades y mataban o apresaban a aquel que predicaba el evangelio de Jesucristo. La iglesia primitiva tuvo que hacer sus cultos en catacumbas o en lo que llamaban los sótanos de los edificios, a escondidas, para no perder la vida. Tenían que hacer claves para poder saber que ahí se predicaba y que ahí era un lugar donde podían adorar a Dios. Había una clave que era el famoso pescadito. Era una persecución horrible. Y a Pedro no le esperaba nada bueno. ¿Cómo me sentiría yo si hoy, al salir de este lugar, me espera la policía afuera y me dicen, bueno, por estar predicando el evangelio, vas preso y vas a morir dentro de una semana. Te vamos a poner en el parque Bolívar, vamos a decir, no, en el Parque Libertad. Y ahí te vamos a poner a la par de esa estatua y te vamos a fusilar en frente de todo el pueblo. ¿Cómo me sentiría? ¿Se sentiría usted cómodo, tranquilo? Ah, no, sí, ¿verdad? Qué bueno, sí. Igual que Josafat, Pedro debe haber sentido temor. Igual este pueblo debe haber sentido temor. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia hizo algo que usted y yo no debemos dejar de hacer. Dice la escritura que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Estás orando? ¿O solo te estás quejando? ¿Estamos orando? ¿O solo nos estamos lamentando? ¿Qué es más fácil ante una circunstancia difícil? Es más fácil lamentarnos. Es más fácil tener pena de nosotros mismos. Tener lástima de lo que nos está pasando. Hacernos ver como las personas más miserables del mundo porque somos víctimas de los problemas, de la enfermedad, de las circunstancias difíciles. Eso es fácil, no requiere nada. Pero esta iglesia estaba puesta en peligro. La vida de Pedro estaba destinada a perecer, a morir, a perderse. Y la iglesia sabía un secreto que tú y yo también sabemos y que debemos practicar. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Eso quiere decir que tú y yo ante una circunstancia difícil no debemos parar, no debemos dejar de orar, no debemos dejar de clamar a Dios, no debemos dar ni un respiro. Y es que en las batallas, cuando uno de los ejércitos se toma un descanso, el otro ejército prevalece y daña. Por eso es que Dios decía, entren a esta ciudad y no dejen nada. Eliminen todo, y parece cruel, eliminen todo. Pero el que el pueblo de Israel no haya obedecido la indicación de Dios, lo lleva a estos momentos de persecución, a estos momentos de problemas, de dificultades. Y Pedro está hoy ante la muerte. La muerte quizás se paseaba sobre él y quizás hasta le sonreía diciéndole, pronto serás mío, pronto te irás conmigo, yo te voy a llevar
¿A dónde está ahora tu Dios, Pedro? ¿Dónde está ese Dios maravilloso del que hablas? A ver si es cierto que ahora puedes escapar, Pedro. Estás preso aquí, hay 12 personas que te cuidan, no te puedes librar, no puedes escapar. La iglesia, esos que te respaldan, están allá escondidos. Vas a morir. Pero la iglesia, dice la Escritura, hacía sin cesar oración a Dios por él. Todos pidieron a Dios por la libertad de Pedro. Y si seguimos leyendo nosotros, es una manera espectacular. Dice que cuando Herodes lo iba a sacar, el día previo posiblemente, aquella misma noche, Pedro estaba dormido. Mire, qué capacidad más tremenda. No sé. Algo especial tenían estos hombres. Estaba tranquilo, dormido, entre dos soldados. Ahí donde él estaba, había un soldado a cada lado de él y él estaba durmiendo. Y dice que sujeto con 2 cadenas. Y en la puerta habían guardias custodiando la puerta de la cárcel. En ese momento se presenta un ángel del Señor. Una luz resplandece en la cárcel y aquellos soldados que estaban parados al lado de Pedro no lo perciben. Y aquellos soldados que estaban en las puertas no lo perciben. Y el ángel despierta a Pedro y le dice, levántate pronto, Pedro. Y cuando el ángel le dice, levántate pronto, y el hombre despierta, las cadenas caen de sus manos. Aquellas cadenas que tenían quizás unas argollas que eran nada más, eran de hierro, de acero, y estaban, nada más se podían quitar con la llave que tenían los soldados. Y posiblemente que ni los soldados la hubiesen tenido, pero esas cadenas caen de las manos de Pedro y él queda libre. Vístete, Pedro, vístete, prepárate. Eso quiere decir que cuando tú tienes problemas, no debes quedarte sin estar preparado. Prepárate, estás enfrente de la guerra, estás en la guerra, debes estar preparado. Cíñete, le dice él. O sea, vístete correctamente, Pedro. No estés aquí descuidado como que no vas a salir jamás de este lugar. Prepárate, vístete, cíñete. Y Pedro se viste. Y átate la sandalia porque vas a caminar. Envuélvete en tu manto. Y el ángel comienza a caminar y Pedro detrás del ángel. Y aquellos hombres que lo cuidaban no lo vieron. No lo vieron. Y él empieza a pensar, ¿cómo es posible que no se enteren? De seguro que yo lo que tengo es una visión. Estoy nada más aquí dormido teniendo una visión. Estoy soñando. Pasa la primera, la segunda guardia. Salen a la puerta. Y espectacularmente la puerta grande de la cárcel se abre sin que nadie la toque. Y ellos pueden salir. Y cuando Pedro está afuera y está en un lugar lejano a la cárcel, el ángel de Dios desaparece. Y Pedro siente como que ha despertado. Y entonces dice, ahora entiendo que no era una visión, que fue real. ¿Y qué es lo que hace? Corre a buscar a sus hermanos. Toca la puerta y cuando la señorita que está cuidando ahí cercana a la puerta llega y oye la voz de Pedro, se enloquece, dice, no es posible, ahí está Pedro, y sale, en vez de abrirle rápido, sale corriendo a decirle a los demás, ahí está Pedro en la puerta, no, está loca niña. Pero Pedro no dejó de tocar la puerta hasta que le abrieron y todos celebraron que Dios había respondido la oración sin cesar que ellos habían hecho. ¿Cuánto estamos orando por los problemas que tenemos? ¿Oramos cuando ya no aguantamos? ¿Oramos solo cuando alguien nos dice que nos va a acompañar en oración? ¿Oramos solo cuando hay un culto de oración o un contacto de oración, de intercesión? ¿O estoy orando siempre? La batalla no es en un momento de tu vida, mi hermano. La guerra es siempre. El enemigo no duerme, no se sienta, no desiste de su empeño. Por lo tanto, tú y yo debemos de orar siempre. Y la oración es el arma maravillosa que tú y yo tenemos para vencer cualquier circunstancia. Este pueblo lo sabía, esta gente lo sabía y no dejó de orar.
Cualquier otra gente pudo haber dicho, pobrecito Pedro, qué lástima, va a morir, preparémonos para ver su muerte en el parque principal de la ciudad. Sin embargo, ellos no dejaron de orar, Señor, libra a Pedro, Señor, libra a Pedro, Padre, abre las puertas para que Pedro salga, haz algo misterioso para que Pedro pueda salir. Y quizá en su mente estaban pensando en que el hombre iba a cambiar de actitud, Herodes iba a cambiar de actitud, o que alguien iba a llegar a interceder por Pedro. Nunca se imaginaron que Dios mismo iba a enviar a un ángel para que lo sacara de ese lugar y que lo dejara libre. Pero ¿qué ocasionó esto? Que había un pueblo orando sin cesar por ese problema. No podemos dejar de orar, mi hermano. Cuando tienes un problema no podemos dejar de orar. No debes dejar de orar. Ora, ora, ora y verás que como a este hombre le llegó la respuesta a la oración de ese pueblo, la respuesta llegará a tu vida también de la misma manera. Dios te librará de lo que ahora te esté atando. Dios te librará de aquello que hoy te está oprimiendo. Dios te dará la libertad que ahora sientes que no tienes. Dejará que las cadenas caigan. Esas cadenas que te atan, que te mantienen ahí frustrado, caerán por la bendita potencia de Dios en tu vida. ¿A causa de qué? A causa de la oración. Dos cosas tenemos que aprender esta noche. Humillarnos delante de Dios. Despojarnos de aquello que nos estorba. Creer en Él. Y orar sin cesar. Armas que tú y yo debemos de echar a andar. Y que podemos compartir con otros para que también tengan victoria. ¿Crees que lo podemos hacer? ¿Qué es lo que te abate hoy? ¿Qué es lo que hoy te lastima? ¿Qué es lo que hoy te preocupa? Mientras te estoy preguntando eso, mi mente está trayendo lo que pasa conmigo. Y estoy diciendo, Señor, gracias. Gracias por darme la oportunidad de reconocer que tú eres Dios. Que más alto que tú no hay nadie. Y que yo necesito humillarme y reconocer tu grandeza. Que necesito tu ayuda, Señor. Díselo ahora. Necesito tu ayuda, Señor. Yo no sé cómo enfrentar este problema, no lo sé. Quizá la gente que está cerca de mí no sabe cómo enfrentarlo, pero tú sí sabes, Señor. Y tú harás que ese problema se disipe. Sabe que Herodes se fue molesto del pueblo, dice, y un día cualquiera sale, se viste con sus ropas reales, se sienta y la gente, y él comienza a dar su discurso y la gente le gritaba, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y en ese momento dice, cayó sobre este hombre un gusano que lo mata, lo consume, muere, consumido por gusanos. Es que Dios es impresionante. Aquellos ejércitos se mataron entre ellos mismos, el pueblo no tuvo que hacer nada. En este caso, el pueblo no tuvo que matar a Herodes, no tuvo que llegar a buscar a Herodes y matarlo y quitarlo, ni siquiera derrocarlo. Dios envió esa enfermedad que lo consumió y muere, dice la Escritura. Usted puede leerlo en este capítulo al final, consumido por gusanos. No hay poder más grande que el de Dios, mi hermano. Pero tú y yo debemos de tomar las armas que Él nos ha dado, hacer las cosas que Él nos ha enseñado. Y una de las actitudes que debemos de tomar es humillar nuestro rostro delante de Él, proclamar ayuno y practicar la oración sin cesar. Y la respuesta de Dios vendrá, mi amado hermano. Vendrá la respuesta de Dios, porque el Dios que se movió de esa manera en estos lugares es el mismo Dios que se mueve al lado tuyo. Es el mismo Dios que te acompaña, es el mismo Dios que amó a estos hombres, es el mismo Dios que te ama a ti, que ama a tu familia, que ama tu vida, que dio su vida por ti, que entregó su vida por ti. Ese mismo Dios se mueve aquí y es el Dios que se mueve alrededor de nosotros.
Padre, yo no sé cuál es la necesidad de tus hijos ahora. Dios obra con poder sobre cada uno de ellos. Posiblemente, Señor, haya circunstancias tan difíciles que no los dejan ni respirar. Quizá haya situaciones tan duras que no les permiten ni sonreír. Quizás sienten que la lluvia cae tan tupida que ya no soportan el aguacero. Pero Dios, enséñanos a humillarnos delante de ti, Señor, a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestras actitudes, Padre, y a doblegarnos delante de tu presencia y a despojarnos de todo aquello que nos aparta de la relación contigo. Y permite que nos cejemos en la oración, Señor, que hacemos una oración permanente, Padre eterno. Y sabemos que la respuesta vendrá para nosotros, Dios, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por estar con nosotros, Señor, siempre. Gracias por bendecirnos como nos bendice. Gracias por cuidarnos como nos cuida, Señor. Y gracias por darnos estos consejos esta noche, Dios, para poder ser victoriosos. Sabemos que los problemas vendrán, Señor, y después de este problema que hoy enfrentamos, quizás vendrán otros problemas, quizás mayores, pero sabemos cómo enfrentarlos, Señor. Y sabemos que la guerra no es nuestra, la guerra es tuya, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, Señor. Por tu fidelidad maravillosa, Señor, que está sobre nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús, clamamos por sanidad. En el nombre bendito de Jesús, clamamos por provisión. En el nombre bendito de Jesús, clamamos por esa solución a los problemas en los hogares, Señor, entre los esposos, entre los padres, entre los hijos. En el nombre bendito de Jesús, clamamos por la solución a esos problemas que ponen incertidumbre en el trabajo de tus hijos, Señor. En el nombre bendito de Jesús clamamos, Señor Jesús, por todas esas dificultades, Señor, que en esas universidades o escuelas tus hijos enfrentan, Señor. En el nombre bendito de Jesús clamamos por cualquier circunstancia que pueda venir sobre tus hijos y que quiera poner temor en nosotros. Gracias porque hoy sabemos que la batalla no es nuestra, sino que es tuya, Señor. Por tanto, la victoria tampoco será nuestra, será tuya, Señor, y la gloria será siempre para tu nombre. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre bendito de Jesús te amamos, Señor. Amén. Amén. Me encantó la alabanza. Cambiaré mis tristezas por el gozo de Dios. Perfecto amor. Qué lindo Dios con nosotros. Que Dios te bendiga, mi hermano. Te amo mucho. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor se multiplique sobre ustedes cada día de sus vidas. Y no olvide, humillémonos delante de Dios, despojémonos de todo orgullo, proclamemos ayuno y no dejemos de orar. Y la respuesta no viene porque nosotros seamos buenos, viene porque la guerra no es tuya ni mía, la guerra es de Dios. Bendiciones, mis amados, mi hermana.